Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Marías Gamesa. Episodio 35. Humana experta en lo humano, formada en números y preguntas existenciales. Parece una señora decente y lo es, pero su mente e ideas juegan en el bando de los ejecutivos más estratégicos. Suavecita y contundente, es un contraste que aporta y divierte mucho. Tiene un sentido del humor solo reservado a los muy agudos en inteligencia. La discreción, lo sutil, definen su tono y manera, pero cuando habla declara y coloca sin querer queriendo mensajes asertivos y poderosos. Cariñosa, detallista, presente, Moni pasa lista en todos los planes que se tratan de enriquecer su vida y la de quienes la rodean, pues mucha de su ambición apunta a la armonía y al sentido de trascendencia. ¿Cómo una joven tímida pudo transformarse en semejante directiva influyente? El teatro tuvo que ver, sí, pero también su voluntad para autodesafiarse y la mucha disciplina. Nunca dejar de aprender es una de sus recetas sabias. Buena Banda. Comenzamos. Esta semana en Buena Banda, Mónica Flores. Ella es una mujer STEM y Mercado Libre la celebra. Actuaria por la UNAM, tiene 2 maestrías, una en Dirección de Empresas por el IPADE y otra en Filosofía por la UP. Es también doctora honoris causa por la Universidad de Santander. Actualmente es presidenta de Manpower Group Latam. Lidera la operación de 18 países con más de 3,700 empleados internos, 12 servicios especializados en México y más de 100,000 empleados tercerizados en el resto de la región. Está en el Comité Ejecutivo de Empresas Globales y es consejera independiente de diferentes instituciones educativas y empresariales. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la American Chamber of Commerce en México, siempre incluida en rankings de negocios. Mujeres Poderosas de Expansión, CEOs Changemakers de Horse y 500 personas más influyentes de Latinoamérica de Bloomberg. También la han destacado el Senado de la República, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Women Economic Forum y The International Parliament of Education. Es LinkedIn Top Voice y forma parte del International Women Forum. Ha publicado 2 libros, Cómo conseguir tu primer trabajo y En sus marcas. ¿Listos? Empléate. Seguimos en esta tercera temporada de Buena Banda. La tercera. Las 11 líderes que les traigo tienen algo en común. Son mamás, pero mamás de hoy. Y las mamás de hoy intentamos, fallamos, peleamos, no estamos, amamos. Gracias, Marías Gamesa, por contribuir a cambiar el estereotipo de la maternidad mexicana y liberarnos de culpas y traumas. Gracias por presentar esta temporada 3 de Buena Banda con puras mamás imperfectas, mamás de hoy. Tú eres actuaria, biznera y filósofa. ¿Me explicas? ¿Cómo fue? ¿Diseñaste? ¿Fue casual? ¿Mediste calculadamente que así es como te ibas a volver una poderosa como la que eres? No, claro que nunca planifiqué esto. Yo siempre quise estudiar filosofía. Bueno, no siempre. Ya que tenía que escoger la carrera saliendo de la prepa, yo dije filosofía porque me encantaba el tema, el rollo, el ambiente. Y cuando les dije a mis papás que quería estudiar esa carrera, estábamos en la cocina de la casa cenando. Mi mamá obviamente volteó y me dijo, ¿por? Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. Entonces, ¿por qué no estudias actuaría como tu primo? Yo tenía un primo que había salido de actuaría hace 5 años y le iba re bien, estaba en una aseguradora. Y en aquella época, pues, obedecíamos a nuestros papás. Pero filosofía actuaría, o sea... Sí, porque no había una profesionalización para detectar cuáles eran tus habilidades, tus gustos y qué era lo mejor para ti de estudiar. Ajá. Era un poco intuitivo, o la tradición familiar, que mejor te podía aconsejar a tus papás. No había orientación vocacional en la escuela. Entonces yo dije, puede ser, probemos. Entro a la UNAM, a la Facultad de Ciencias, y resulta que me encanta. Y me fue bien, y descubrí un mundo y me encantó más porque yo venía de una escuela de monjas, entro a la UNAM, un mundo distinto, se me abren 1000 puertas. ¿Muchos hombres? Pues sí, eran más hombres que mujeres, por supuesto. Descubro el mundo
fuera de la escuela de monjas de la que estuve desde tercero de kinder. Entonces, creo que eso fue parte de la fascinación que tuve por la carrera de actuaría. ¿Y te descubriste el mundo a partir de cualidades concretas de actuaría o por la universidad en sí misma? Básicamente por la universidad en sí misma, diferentes perfiles, gente de todas partes de la República, de algunos otros países del mundo, otros ambientes, otro tipo de profesorado, eras libre. Si querías entrar a clase y no entrabas y no pasaba nada. Estudiabas por tu cuenta, descubrir que había personas a los que de verdad les costaba llegar a la escuela. Claro. Que no tenían para pagar el libro de texto. Yo venía pues de mi casa, familia, clase media. Privilegio. ¿Por qué elegiste la UNAM? Porque solo había la carrera en la UNAM y creo que la acaban de abrir en la Anáhuac. Tampoco es que mi familia tuviera mucho dinero para pagarme la colegiatura en la Anáhuac y además quedaba re lejos. Entonces dije, acá. Mi papá además había estudiado en la UNAM y la tradición familiar era, todos estudiamos en la UNAM porque era la mejor universidad del mundo, no solo de México, ¿no? Del mundo. Y había una tradición de ser Pumas. Y obviamente eres orgullosa UNAM Puma. Obviamente soy la más orgullosa de ser UNAM Puma. Me parece que es una de las mejores experiencias de mi vida por el enriquecimiento, además de que aprendí mucho de la gente, de los maestros de México. Había un personaje, déjame te interrumpo aquí, que se llamaba el Papirolas, que era un señor que hacía origami. Y se llamaba el Papirolas, era conocidísimo, era un personaje. Cuando pasaba el Papirolas por tu facultad, todo el mundo lo íbamos a ver. Ay, o sea, de estas cosas que solo pasan en las películas de la época del cine de oro mexicano. Bueno, ahí pasaban todo el tiempo. Qué increíble. Es que sí es una ciudad universitaria. O sea, sí es un mundo abierto, ¿no? Sí, es un mundo abierto, es un mundo distinto. Ojalá siga siendo igual. Pero para mí fue maravilloso. Y luego decides especializarte en negocio y finalmente... No decido especializarme en negocio. También fue casualidad. Yo quería irme a estudiar la maestría en teoría de colas a Londres. Yo estaba en la matemática pura, ¿no? ¿En teoría de qué? Colas o probabilidad. Wow. Una maestría en estas cosas muy profundas. Pero obviamente, y yo te digo, con una familia clase media, no había recursos como vete a estudiar donde quieras. Fui al CONACYT a pedir una beca y no había becas. Entonces un amigo de la facultad que también quería irse al extranjero me dice, oye, como se vuelven a abrir en un año las becas, ¿por qué no estudiamos mientras en el IPADE? Y yo, ¿y qué? En el IPADE, que es una escuela de negocio tal. Ah, pues vamos. Ajá, pero eso cuesta. Sí, ahí hubo un esfuerzo de mi papá, porque mi papá tampoco está tan de acuerdo que yo me fuera al extranjero. Me dijo, te la pago, vas acá, de aquí te quedas. Quédate. Y yo dije, bueno, un año en lo que se abren las becas, entro al IPADE y otra vez redescubro el mundo de los negocios. Y me empiezan a hablar de factor humano, y me empiezan a hablar de entorno político, y me empiezan a hablar de estas cosas empresariales que estaban lejos de mi entendimiento. O sea, era otro mundo. Y me empezó a gustar. Y dije, bueno, las matemáticas con esto como que sí me cuaja la fórmula. ¿Todavía no trabajabas? Todavía no trabajaba. Yo había trabajado en el verano, así de recepcionista, haciendo facturas, cosas Pero así. no habías iniciado tu carrera. No, porque yo hice la maestría a tiempo completo. Era de 9 a 5 de la tarde, lunes a viernes. Tenías que estudiar muchísimo. Y era renunciar a cualquier otra actividad que no fuera la escuela. No podías trabajar. Qué delicia, ¿no? Qué tiempos. Qué tiempos, ¿verdad? Ay, qué ganas. Bueno, pero cuando estás en eso, sufres, porque los maestros eran súper exigentes. Y había que leer 1000 casos a la semana, o sea, horrible. No, y no te sabes que tu futuro va a ser bueno y prometedor y todo te produce nervios. Sí. Pero disfrutas la vivencia, ¿no? Y los compañeros y tal. Salgo del IPAD, empiezo a trabajar ya formalmente. Me acuerdo de una fábrica de inyección de plástico y vuelve el rollito de la filosofía. Algo me faltaba. Me quedé siempre con el gusanito de quiero estudiar esto que a mí me gusta. O que yo creo que me gusta, porque nunca había estudiado filosofía. Y fue así como empecé a estudiar filosofía. Hice un diplomado y luego la maestría. ¿Y eso ya por tu gusto? Por mi gusto, porque me hacía feliz, porque me llenaba, porque además hoy entiendo que complementaba una parte de mi formación profesional. Claro. Esta parte humana. Y ahora en esta época mucho más, donde tenemos que centrarnos en el ser humano, donde nos invade la tecnología, la inteligencia artificial, la automatización, todo esto, el humano sigue siendo el centro. Y hay que entender a la persona. Y ese complemento fue lo que me ayudó hoy, creo, a hacer lo que hago. Sí, porque un poco como el borras o intuitivo, pero finalmente muy buena preparación. Hiciste un paquete de preparación inicial. Fue un combo. Para arrancar, un súper combo. Un combo que me sirvió. ¿Cuántos años tenías cuando ya le entraste a la filosofía? No, ¿En qué etapa de tu vida estabas? ¿Ya tenías ya trabajaba, no me había casado. Yo creo que fue como principios de los 90. Ok.
trabajaba y en esta época profesional también muy padre, donde ganas tu dinero, no tienes una familia que mantener, sigues viviendo en casa de tus papás. Claro. Te era como reina, ¿no? Y hay que aprovechar. Y hay que aprovechar el tiempo que no tienes otras obligaciones más allá de lo de siempre, de trabajar y portarte bien. Y fue una época dorada, en esa juventud no tan chavita, pero por otro lado veía a mis amigas ya se habían casado, ya empezaban a tener hijos y yo estaba estudiando. Y era un gozo llegar a la UP en la noche, en un salón de clase con personas mayores, con profesionistas, con señoras, con señores. Otra dimensión de gente que estaba preparando por esa curiosidad de la filosofía. Me muero de la envidia. Me imagino que te has seguido preparando siempre, porque sabemos hoy que el aprendizaje es continuo. A fuerza, si no... ¿Cómo es tu método hoy de preparación? Ya no estás en las aulas. Mira, voy a muchos congresos, leo artículos, más que libros, artículos de negocios o de nuevas tendencias. Sí tomo cursos, sí, yo cada año tomo algún curso, aunque sea virtual, de no ir al aula, pero sí estudiar, de lo que sea, así que en un amplio espectro de materias. Desde cómo entender la inteligencia artificial. ¿Cada año un curso por lo menos? Cada año un curso por lo menos. Okay. En serio, o sea, puede ser inteligencia artificial o puede ser el manto de la Virgen de Guadalupe. Algo, hay que aprender algo distinto. ¿Cuál fue tu último curso? El del manto de la Virgen de Guadalupe. Ay, ya, qué genial. No puedo con tu perfil súper ecléctico. ¿Y cuál es el siguiente que quieres tomar? Yo creo que me voy a meter a algo de inteligencia artificial. Porque hay todavía temas que me falta entender. Nos falta entender como humanidad el impacto. 100%. Buena banda. A ver, tú has dicho que tú no eras una líder nata, al revés, incluso tu personalidad hasta tímida. Digo, yo diría una niña tímida, seria, actuaria. No te la imaginas la líder que hoy eres. ¿Cómo armaste tu liderazgo? ¿El clásico se hace o se nace con el liderazgo? En tu caso se hace. Se hace. Yo efectivamente era una niña muy tímida. Le tengo pavor a los deportes extremos, como el voleibol para mí era extremo. Yo era la niña que... Mónica. Sí, no, yo reprobaba deportes porque venía la bola y yo me hacía a un lado. Es que duele horrible. Duele horrible, pero además yo no era así aventada, ¿no? Yo siempre me quedaba atrás. Y los maestros hablaron con mis papás y les dijeron, esta niña tiene un tema a resolver, es muy tímida, no se atreve a levantar la mano, aunque sabemos que sabe la respuesta, meta en la clase de teatro, oratoria, algo donde la niña se abra. Entonces ya a partir de ahí clases de baile, yo estudié hawaiano. ¿No sufrías horrible en el teatro? Claro, o sea, sí, pero Sudaban luego las dije, manos. pues está padre. Okay. Tuve un gran maestro de teatro. Y ahí fui un poco soltando y perdiendo la pena, pero nunca ser la más atrevida del salón ni en la prepa y tal. Pero sí me dio algunas tablas. Con el tiempo, pues aprendes que tienes que aventarte, ser valiente, porque si no te quedas atrás. Y no porque la gente te haga atrás, tú solo te haces atrás. Y yo creo que fui ejercitando esa habilidad, lo fui practicando y fue saliendo. Y así se... Y luego está padre ser líder. Y luego ¿no? está padre. ¿Me dices qué es la ambición? La ambición es algo que hay que tener porque es una aspiración a algo más. Algo más, lo que sea, que cada quien defina su algo más. Y en mi caso era algo más de impacto, que me ayudara a ser mejor persona y que tuviera un impacto a mi alrededor. Así lo defino hoy. ¿Y sigues teniendo la misma ambición? Claro, por supuesto. Creo que la vida de las personas tiene sentido cuando dejas una huella el día que te mueras. La que sea, en tu familia, en tu entorno, en tu colonia, en tu trabajo, en tu entorno, pues. Una cosa buena que cuando ya no estés aquí, alguien se acuerde y diga, porque ella me dijo, o escribió esta cosa, porque recuerdo que. Y si eso fue para bien de las personas, eso me parece trascendencia. Más que salvar el mundo, ¿no? Hablo mucho con chavas jóvenes que quieren ser tú, que quieren ser una mujer poderosa, que viaja, que tiene jefes internacionales, que opera en toda la región, que da conferencias, que está invitada a los foros. ¿Qué piensas? Híjole, ¿quién sabe? No todo es para todos. A ver, ¿por qué? Porque, viajar está padre, suena sexy. Al quinto viaje ya te empieza a cansar. A la séptima maleta dices, odio esta maleta. Al 14º hotel dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Hay decisiones que tienes que tomar de, pues así es, los y me gusta. trade-offs, ¿no? Al final está bueno, pero no es una vida ideal, es una vida normal. ¿Y cuáles son las renuncias? Porque es una vida normal a la que tú ya te acostumbraste, tiene mucho de bueno, pero tiene mucho de bueno. A ver, creo que sobre todo al principio de mi maternidad, yo creo que ahí fue cuando empecé a renunciar. A ver.
manejos de la culpa, yo renunciaba a ir a tomar un café con mis primas porque tenía que estar en la casa y ver a mi hija, o renunciaba a irme a un spa el fin de semana porque tenía la culpa de no haber estado entre semana por el trabajo. Renuncias muchas veces a tiempo para ti por estar cumpliendo el trabajo y con la familia. Y eso se agrava en mi caso, cuando fui mamá, porque tenemos este instinto, ¿no? Y esta culpa que nos nace, aunque seas poderosísima y salgas en los listados, te sigues sintiendo culpable si no estás el día que gatea a tu hija por primera vez. Totalmente. Entonces, culpa con la niña y entonces renuncias a ti. Renuncias a ti porque entonces dices, le debo media hora o le debo una tarde o le debo. Sí. Sientes que estás en deuda con algo. Sí. Y vas aprendiendo que no vas a estar bien en ningún lado si no estás bien contigo misma. Y estás bien contigo misma cuando también te dedicas tiempo a ti. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas renunciando mucho a ti? Yo creo que cuando mi hija tenía unos 4 o 5 años, que un día me dijo, mamá, ¿por qué no vas por mí todos los días a la escuela? ¿Y por qué no eres del grupo de las mamás, no? Que van al salón de clase en la mañana y nos llevan sándwiches o dan catecismo. Y le dije, porque estoy trabajando. Y estoy trabajando también para ti. Y luego alguien en la oficina me dijo, así le tocó a esta mamá. Es la mamá que le tocó y no es ni mejor ni peor niña porque la mamá trabaje. Y no se vale que estés con este conflicto porque transmites esa angustia. Entonces dije, sí, y aprendí que tengo que estar bien conmigo para estar bien con los demás, con tu pareja, con tus amigos, con tus primos, con tus hermanos. Tienes que estar en el centro, en tu centro. ¿Y cómo regresas a tu centro hoy? Hoy yo me doy mi espacio, por ejemplo, para leer una novela. Que no tenga nada que ver con negocios, que puede ser romántica, puede ser un thriller, puede ser una historia policíaca. Yo soy católica, practicante, rezo y me siento bien y me vuelve tal. O estar sentada con mis perros junto, viendo a mi familia, ahí vuelo. Mamás imperfectas. ¿Y tienes algún tema de alguna recriminación de esta necesidad que tenemos de ser la mamá perfecta todavía atorado? No, lo tuve mucho tiempo. ¿Y el culpómetro? El culpómetro lo he aprendido a manejar más, todavía de pronto se aprende. ¿Qué te da culpa hoy en día? Hoy en día, cuando tengo un viaje muy largo y no estoy todo el fin de semana en mi casa. Aunque ya mi hija hace su vida, mi esposo pues tiene su vida y se entretiene con sus... Ya nadie te pela, pero no importa. Sí, todavía se me prende esa culpabilidad en esos momentos. Sí, cuando esta edad que te comento de tú no vas por mí a la escuela todos los días, tú no vas a la escuela en las mañanas, y no me lo reclamaba, era un comentario así, pues yo sentía como una estaca en mi corazón, sí. Pero creo que el saber que no tienes una mamá perfecta le da seguridad. Nadie es perfecto. Nadie. Tengo mis defectos y me he equivocado en la educación de mi hija alguna vez, claro, y me he equivocado como esposa y como hermana, claro, pues así es. Ser perfecto es un sinsentido. Ay, no, sí, una angustia. Hay que darnos chance un poco. Mamás imperfectas. Tú eres siempre traes estadísticas en la mano, ¿no? Manpower tiene mucho de esto. ¿Cómo son los hijos de mamás que trabajamos? Creo que cuando una mujer trabaja, educa mejor a sus hijos. Los hacemos más independientes porque no estás ahí para agarrarles todo el tiempo el zapato o para hacer con ellos la tarea. Llegas a revisarla, si acaso. Se hacen más independientes y empiezan a tomar decisiones desde muy chicos. De acuerdo. Eso es primero. Después hay estadísticas. Por ejemplo, las hijas de mujeres que trabajan ganan hasta 23% más que las hijas de mujeres que no trabajan. Wow. Los hijos de mujeres que trabajan dedican más al trabajo doméstico no remunerado, o sea, ayudar en la casa, que los hijos de mujeres que no trabajan. Cosa indispensable para cambiar la realidad. Para cambiar la realidad de este país y del mundo. Sí. Y ahora otra estadística más impresionante. El 54% de las mujeres que trabajan se sienten culpables porque no dedican suficiente tiempo a las tareas domésticas. ¿Pero qué crees? Que el 60% de las mujeres que tienen preparación y no trabajan, de todas maneras se sienten culpables porque no están sacando jugo a su educación o porque no están sacando provecho de lo que ellas hicieron en la escuela. De todas maneras, la culpabilidad nos persigue. Cuando las mujeres generan dinero, disponen más para educación y salud de sus hijos. Ajá. Entonces sus hijos por lo menos estudian 2 grados escolares más que ellas. Ok, y promueven mejores economías. Punto. Claro, y además me parece que las mujeres que trabajamos, no quiero
decir que las mujeres que no trabajan no lo sientan, pero yo puedo hablar por las que trabajamos. Es una satisfacción personal saber que eres económicamente independiente, que no tienes que aguantar a nadie. Que no dependes de alguien para comer, para vivir o para pagar la colegiatura. Y eso da gran paz. Entonces, muchas renuncias en un momento de meterle durísimo a la construcción de una carrera exitosa resultan en tener una independencia económica y una como satisfacción personal. Personal, que no es para todo mundo, a lo mejor a otras personas da satisfacción personal a otras cosas. A mí y a las que trabajamos, esa satisfacción es muy importante. Y al final, digo, a lo mejor te divorcias, a lo mejor enviudas, tus hijos se van a ir, van a hacer su vida, y te quedas tú contigo. Pero, ¿sabes qué? Creo también, ya estamos en esta generación de mujeres ultrapoderosas, de ya mujeres en el top de las empresas, que educaron hijos a distancia, y por teléfono y con tiempo limitado y con todas estas organizaciones de culpa y de agenda. Y ya estamos viendo el producto de esos chavos. Ya. ¿Y cómo están esos chavos? Claro, fantásticos. O sea, no pasa nada. A ver, y quiero hacer una aclaración aquí en esto. Yo platico con mucha emoción del trabajo y de que, pues sí, esta realización profesional. Pero es importante aclarar que las culpas siguen saliendo, los miedos siguen saliendo. No creo que haya una mujer que diga, yo ya la hice, no tengo miedo a nada, no me siento culpable. Eso no pasa. Buena banda. Ay, ya, dime qué tienes miedo tú ahorita. Me dan miedo a lo mejor tonteras. ¿Tipo? Ahí va. ¿Se acuerdan que te dije que los deportes me dan miedo? Entonces yo no soy buena en los deportes. Yo bailo, recito, pero no corro ni juego golf, nada de esto. Sí. Van a decir que qué tonto ejemplo, pero de verdad que yo aprendí ese día muchísimo. Nosotros éramos patrocinadores de Río 2016 de las Olimpiadas. Y por ser patrocinador y asociado, tenías derecho a correr con la antorcha. Ves que viene la antorcha de Grecia y va a cruzar el mundo hasta que llega el pebetero del país que las organiza. Entonces teníamos 5 lugares. Corres un cachito. Sí, sí. ¿No? Bueno, el country manager de Brasil me dice, pues ya te puse en la lista. Y yo, ¿cómo crees? Pánico escénico. 2016, o sea, yo ya estaba crecidita, ya tenía experiencia, ya viajaba, ya todo esto. Ya estabas en tu posición actual. Ya eras y entonces digo, ¿no? Y entonces le digo, déjame pensarlo. Me digo, qué tonta, ¿no? Yo tenía miedo a caerme corriendo. Fíjate. Tenía miedo a hacerlo mal. Porque no era mi fortaleza el deporte. Y entonces una colega del Manpower me dice, qué injusta eres. Qué mala decisión estás tomando. Así me lo dijo, Y me dijo, porque nos estás representando a todos. Y tú que hablas de hay que ser aventados y tal, me dices que no vas a correr 500 metros. Así me lo dijo tal cual. Y yo dije, tiene razón y no me lo van a creer. Me compré los tenis, un amigo me regaló unos tenis que tenía aquí pintada el área mexicana. Estabas nerviosísima. No dormí, practicaba, no, horrible, fui a ver el terreno, me tocaban 500 metros, bueno, fui un día antes a ver si estaba planito, si había escalones, un nervio horrible, y eso fue algo que de verdad lo tuve que superar a estas alturas del partido. ¿Y corriste con la antorcha? Y corrí con la antorcha. Sí, corrí con la antorcha. ¡Wow! Digo, ¡wow! Imagínate que hubiera dicho no. Pero qué bueno que ya pasó. De verdad lo padeciste, te dio mucho Lo padecí miedo. Y lo padecí mucho. Hoy digo, qué tontería. Bueno, así, Mónica Flores, así que salen las listas y tal, pues le tuvo miedo a correr 500 metros, lo tuvo que superar y le costó trabajo. Yo te admiro mucho la madurez profesional. A ver, trabajas en una empresa donde el recurso humano y la ética y la madurez es importante, es un valor. Claro. Y lo tienes que pasar a las empresas a las que les das servicio. Tienes muchos años de ser líder, muy disciplinada, muy formal. Y tienes mucha madurez profesional. Es por todos conocido tu forma de dar feedback y de ser asertiva y decir las cosas como va, sin decoración, lo cual da miedo, pero lo buscamos yo, la primera. En esa madurez profesional y tantos años ya recorridos en ambientes masculinos, ¿qué dices de la emocionalidad y la vulnerabilidad? Hay por un lado este trend de la vulnerabilidad y expresar cómo somos y quiénes somos nos hace fuertes entre equipos y te da empatía. Y por otro lado es, si tú eres el líder, tú te gobiernas a ti mismo y tú te pones de una manera en las situaciones.
A ver, yo creo que, y sobre todo en esta época donde la humanidad, el ser humano es el centro, tienes que mostrarte y ser un ser humano. No hay ser humano que no siente emoción. Tendrá alguna patología psicológica. Yo creo que demostrar emoción y reconocer tus debilidades y hablarlas crea más empatía y más sentido de equipo. No vas por ahí diciendo, yo, pobrecito de mí, soy de... No estoy hablando de ese tipo de ser mártir, sino de reconocer, me emocionan estas cosas, me ponen triste estas cosas, me ponen contenta estas otras. Y a veces está bien que un día se te quiebre la voz cuando estás dando un mensaje a tu gente que estén festejando el aniversario no sé qué o el premio más importante. Eso demuestra que lo estás gozando igual que ellos. Estás demostrando que eres un ser humano como todos. El líder inalcanzable perfecto ya pasó de moda. ¿Y a los hombres les acomoda o les conviene o a todos nos conviene que los hombres toquen con esta vulnerabilidad? Y digo más los hombres por lo que sabemos, ¿no? Que los hombres están por inercias patriarcales más contenidos en demostrar su vulnerabilidad o su humanidad en las chambas. Para mí un gran ejemplo de líder es cuando he visto a un hombre demostrar su humanidad. No vulnerabilidad, es demostrar su humanidad. Los hombres sienten. Claro. No son de madera. Yo he visto hombres llorar porque tienen un problema familiar. Lo admiro. O sea, no admiro el problema familiar. Admiro que reconozcan que eso les afecta como a todos nos afectaría. Creo que hoy los líderes tenemos que ser más humanos para tener empresas más humanas. Si tuviéramos empresas más humanas no estaríamos donde estamos. ¿Qué tan mal estamos? Pues yo creo que estamos muy mal. Todavía. Hicimos una encuesta a los millennials y de las cosas que se quejaban era de la ausencia de líderes. No hay líderes morales, líderes empresariales, que quiero ser como él. No hay suficientes. ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son los nuevos liderazgos que necesitamos? Necesitamos líderes con valores, íntegros, transparentes, que reconozcan sus debilidades, que sepan sus fortalezas y con esas ayuden al equipo, que se conduzcan con ética. Creo que como sociedad nos falta retomar este tema cívico, de ciudadanía, responsabilidades, familia. Y sin embargo yo te diría hay mucho más conciencia por el medio ambiente, hay conciencia por lo social. O sea, ya son áreas en las empresas, el famoso ESG, ¿no? Environmental, Social, Governance. Sí, que hay que tener cuidado que no se convierta en un programa de mercadotecnia, Sí. Y de posicionamiento. Facilísimo. Sí, o sea, eso es muy fácil que se convierta en ello. Pero no solo como empresario, como líder, esta conducta, sino a todos. Nos corresponde crear un mundo mejor y a lo mejor soy no soñadora, pero hay que componer lo que está mal. Buena banda. Háblame de salario emocional, porque el salario emocional es una cosa muy personalizada. Y estas nuevas generaciones tan demandantes de personalización, ¿no? Todo lo quieren personalizado. Su café se los dan en Starbucks con su nombre como lo quieren. Quieren trabajos a medida. Y los líderes tenemos que entender a estas nuevas generaciones cómo quieren trabajar, pero ¿qué tan operable es eso como negocio? A ver, yo creo que sí tenemos que avanzar un poco hacia la customización del empleo de acuerdo a la persona. Y si esa persona tiene las habilidades y los conocimientos que quieres, pues más, porque la quieres retener y quieres tener el mejor talento contigo. No todo es customizable. Y esto de, por ejemplo, el trabajo remoto. Pues no es para todas las posiciones. Para las que se pueda, sí, pero hay otras que no se puede y hay que explicar por qué no se puede. Pero a cambio das otro tipo de prestación o beneficio. Creo que hay que encontrar el punto medio. No todo es para todos todo el tiempo. Okay. Trabajo remoto todo el tiempo, pues no se puede. Tendrás que ir a la oficina un par de días. Si no, ¿a qué hora nos vemos? ¿A qué hora hacemos este clic de química, de sentido de equipo, de mística de trabajo? Tienes que venir un día, dos, lo que queda. Y trabajo presencial todo el tiempo, a lo mejor en algunas posiciones se requiere. Depende de la responsabilidad de la industria, de la geografía, de muchas cosas. No hay una receta mágica. Pero creo que tenemos que encontrar justo eso, donde a la persona la hagamos sentir persona, no un número. Más allá de si trabajas de su casa o trabaja en la oficina. Háblame de las nuevas disciplinas de innovación. Me da pavor pensar cómo es la estadística de que en 2030 el 90% de los trabajos que van a ser los que muevan al mundo todavía ni siquiera existen. Entonces yo pienso, pues ya nadie puede estudiar nada que tenga que ver con humanidades, derecho. Todo mundo tiene que ser técnico en algo, tiene que ser científico, tiene que ser ingeniero. No, al contrario. O sea, yo creo que precisamente por un mundo tan cambiante cobran importancia el tema humanístico. Porque la constante es el ser humano. Cambia la tecnología, la forma en que compras, cómo te diviertes, cómo consumes, pero sigue siendo un ser humano. Ese no cambia
180 grados. Creo que las carreras se van transformando. A lo mejor vamos a necesitar abogados, pero abogados que regulen la inteligencia artificial o que dimensionen de otra forma la legislación. ¿Vamos a tener que tener una legislación global para algunos temas? Puede ser. De hecho, sí, y tenemos que evolucionar hacia allá. Lo que sí es que tenemos que entender de más campos. Okay. El abogado tiene que entender de inteligencia artificial y el ingeniero tiene que entender de filosofía. Tenemos que ser mucho más holísticos en nuestro conocimiento en un mundo que cambia constantemente. Pero ¿alguien puede sobrevivir si no sabe programar? Si no sabe... Puede que no sepas programar, pero debes de entender para qué sirve la programación. Debes de saber... sí no podemos renunciar. A eso sí, ¿no sabes? Tienes que entender y saber qué preguntarle al robot o al software o al programador. ¿Existe el balance de vida? Esa es buena pregunta. Creo que el balance es una línea continua. Puede ser que un día estés desbalanceado, pero en general, cuando haces la gráfica de tu vida, está balanceada. O sea, no lo vives en el día a día, pero al final sí, no, ojalá fuera 8 horas para esto, 8 horas para el otro y 8 horas para... No pero así, digamos, ¿no? estas chavas que tú y yo conocemos, que las vemos vueltas locas con los bebés y respondiendo a la chamba y ahora 24/7 porque están conectadas todo el tiempo y que quieren estar en todo porque pues sí, nacimos mujeres y queremos todo. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para poder ver que valió la pena y que van a estar balanceadas? No es que a los 80 años te des cuenta de que tu vida fue balanceada. No pretendo decir eso. Creo que estas chavas que están hoy súper agobiadas, lo que tenemos que hacer es ayudarlas a que no se agobien por todo y ayudarlas a que sepan renunciar a todo. No vas a estar en las juntas 24 horas y además tienes un bebé de 2 meses. No se puede, no es humanamente posible. O sea, las renuncias son inevitables. Son inevitables, hay que aceptarlas, y las vas hay moviendo, que entenderlas, ¿no? y las vas moviendo, sí. Y hoy me toca acá y es un trueque si quieres. Y también hay que saber pedir ayuda, porque creo que de pronto nos queremos superwoman y no pedimos ayuda al coach, al jefe, al marido, a la suegra. O sea, hay que pedir ayuda. Total. No somos menos mujeres si reconocemos que en determinado momento no podemos con todo. Es más, si quieres hacerlo todo, vas a fracasar. ¿Cuántos años tiene Constanza? Hoy tiene casi 24. Ya hija creció. Única. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue única? Bueno, esto es como muy íntimo. Exacto, qué metiche. ¿Qué metiche eres? Yo me casé mucho más grande que el promedio. Mis amigas ya tenían hijos y yo todavía no tenía ni novio. Ajá. Yo me casé a los 33 años. Ajá. Obviamente, el reloj biológico ya está un poco avanzado. Ajá. Mi hija nació... Uy, y en esa etapa además eras muy moderna, ¿no? Muy moderna, sí, claro. O sea, ya... No, era de las pocas del circo. De mis primas todas tenían hijos y mis amigas también. Habíamos decidido no tener hijos. Él también ya maduro. Ya modernísima. Pues resulta que de pronto descubro que estoy embarazada. Shock total, porque vamos a ser de estas familias distintas. Ajá. Y claro, pues yo era primípara añosa. Me acuerdo perfecto que el ginecólogo me dijo, eres primípara añosa. Y yo, ¿qué? Ya tenía 36. Hoy ya las chavas tienen hijos a los 40, pero hace 20 años eras primípara añosa. Primera vez que era madre y ya con bastantes años acumulados. ¿Qué tal? Ya no tuve más hijos y fue hija única. Hoy tiene 24, ya se recibió, es emprendedora. Es emprendedora. Ok, quiero que entremos en esto de mundo corporativo contra emprendimiento, ¿no? Platicábamos tú y yo que cómo de pronto da FOMO no ser parte del mundo corporativo porque no eres parte de algo y no estás en la escena. Pero por otro lado, el mundo corporativo no te da tantas libertades. Exacto. Y tanto juego como ser emprendedora. ¿Qué está haciendo Constanza y cómo lo vives a través de ella? Mi esposo es emprendedor y yo creo que para ser emprendedor o empresario, llamémosle porque emprendedor significa... Emprendedor suena ya Mark Zuckerberg. Empresario, tienes que tener un estómago distinto. Sí. Porque al final la vida corporativa es más fácil en varias cosas, ¿no? Te llega la quincena. Hombre, qué delicia. Sí, no tienes que preocuparte por pagar 5 sueldos, 10 sueldos, 100 sueldos. Esas cosas pasan por tu mente. Entonces, él es emprendedor, yo corporativa, y mi hija llega un momento en que tiene que irse definiendo a lo que quiere. Hoy trabaja con mi esposo porque está aprendiendo qué es ser empresario. Ella tiene el sueño y presentó un proyecto para recibirse de una empresa muy ligada a bienestar. Igual. Pero ella sí quiere ser empresaria, Ella sí. Y de chiquita yo me la llevaba a la empresa y pasaba los veranos ahí y me acompañaba en las tardes. O sea, sabe también cómo es el mundo corporativo un poco, pero quiere ser empresaria. Moni, una cosa que de tu boca me importa mucho saber. El he for she.
en alguna de los foros o de las comidas que teníamos en Expansión dijiste, yo propongo no volver a tener estas pláticas circulares entre nosotras y estas comidas. Nada que tenga que ver con mujeres y empresa que sea de puras mujeres. Si no venimos con un hombre acompañadas, ya no lo hagamos. Exacto. Y claro que yo dije, no lo puedo creer, tiene toda la razón. Háblame de he for she y en ese sentido, ¿qué hay que hacer y cómo nos movemos? A ver, yo creo que el tema de las mujeres y esta retraso que tenemos en igualdad de oportunidades, en equidad, en paridad, no lo vamos a solucionar solo las mujeres, porque el mundo es de hombres y mujeres. Entonces, un problema social que debemos resolver en conjunto. Cuando tú hablas de mujeres como mujer a hombres, te oyen, pero si un hombre les habla del tema, le ponen más atención. Pero ¿cómo hacer un hombre hablar de ese tema? Yo creo que hay que agarrarnos, hay que escoger, porque hay hombres que están abiertos al tema, porque tienen una hermana, una mamá, una esposa, están sensibles y cada vez más a empujarlo a que empiece a hablar del tema con sus compadres, a hacerlo como un role model. Hay que empoderarlo y hay que decir, como fulanito que es el wow. Y visibilizarlo. Y este es como el súper promotor de mujeres. Y creo que algunos van por compromiso. Alguna vez hicimos un experimento, ya sabes, tienes que llevar un hombre. Y algunos iban por compromiso a decir, estoy cumpliendo con mi amiga, con mi prima, con la vecina, con no sé. Pero les caen muchos 20 que no veían. Y son los más participativos, porque todos tienen una hermana, o una mamá, o una esposa, y no saben lo que vive en el día a día, porque nadie se los ha platicado. Nadie les ha explicado el tema de las culpas. Entre mujeres hablamos de culpa y sabemos perfectamente de qué se trata. Y los hombres no alcanzan a entender por qué te sientes culpable si no hay jamón un día en el refrigerador. O sea, para ellos es intrascendente. Y te lo agradecen, sobre todo los que tienen hijas. Uh-huh. Porque pueden empoderar a la hija a ser económicamente independiente y que no tenga que aguantar los deseos de otra persona. Pero hay que hacer algo así como una lista de mujeres poderosas, una lista de los he for she. A lo mejor, estoy inventando ahorita, pero... Sí. Pero tenemos que tener en cada organización, en cada equipo de trabajo, un he for she. Yo tengo muchas ideas a ese respecto, vas a ver, ya las estoy trabajando y de hecho vamos a tener en Buena Banda un he for she ya muy, muy pronto. Ay, sí, por favor, nos hace falta. Moni, las ideas y las habilidades que te llevaron a crecer no necesariamente son las que necesitas ahora, o los equipos. ¿Cómo desaprendes? ¿Cómo no hacerte anquilosado con la edad y cómodo? A ver, yo creo que si entendemos el mundo que estamos viviendo, sabes que si no aprendes otras cosas, te quedas fuera del juego, obsoleto. Por ejemplo, en mi posición, mi rol, me podrán querer mucho de Manpower Group, pero si yo no sigo aprendiendo, por ejemplo, inteligencia artificial, te van a dejar de querer. Me van a dejar de querer o me van a dar las gracias, porque ya no sirvo. Y por eso hay que seguir aprendiendo lo que sea. Creo que lo peor que nos puede pasar como individuos es quedarnos estáticos conforme con lo que sabemos hoy. El gran drama de las empresas actual, en tu experiencia, ¿cuál es? No tener el mejor talento. Talento. Este talento integral. Ese talento que nos hace falta. Creo que hay escasez de talento, no de gente, de talento, porque ha evolucionado tanto el mercado laboral que no necesariamente el conocimiento de las carreras, los planes de estudio han evolucionado a la misma velocidad. Entonces buscas gente que sea capaz de aprender todo el tiempo. Y no es fácil. Alguien talentoso es alguien ávido de aprender. Rápido para aprender. Claro, motivado a aprender. Ok, y dime para terminar, ¿qué es un buen líder? O sea, si yo te digo nuevos liderazgos, ¿cuál es tu mejor virtud de liderazgo? La que más trabajas o la que más valoras hoy. Creo que es la capacidad de inspirar. De inspirar, de animar, de decir si se puede, de quiero esto. Eso es un buen líder, el que inspira. Obviamente para cosas buenas. ¿Cómo se desarrolla la capacidad de inspirar? Creo que tiene que ver con comunicación y con hablar con honestidad y con emoción. O sea, si yo te hablo de mi trabajo, lo hago con pasión porque me encanta. Y si te hablo de aprendizaje, lo hago con pasión porque me gusta. Y porque lo creo, porque te digo las cosas que sí creo, no te digo las que no creo. El líder hoy tiene que ser inspirador, porque lo comunica bien, porque además te empuja a hacer algo mejor. ¿La experiencia ayuda al liderazgo?
La experiencia ayuda al liderazgo, pero creo que ayuda más la congruencia. Más que la experiencia. Tú detectas cuando alguien está echando el choro por dar el choro o cuando de verdad te lo está diciendo en congruencia con su vida. Y tienes que estar inspirado tú, ¿no? El estresado estresa, el amargado amarga y el inspirado inspira. Sí, te inspiras de muchas cosas. ¿De qué te inspiras, Moni? Por ejemplo, a mí me inspira mi hija. En su juventud, en sus ganas, en su disciplina. Yo hablo maravillas de mi hija como cualquier mamá, van a decir a esta señora. Está bien padre tu hija. Me inspira mi esposo, pues súper trabajador, súper luchón. Me inspiran muchas cosas. Me inspira mucha gente en mi equipo. ¿Qué te inspira la gente de tu equipo? Por ejemplo, muchas mujeres que no la han tenido tan fácil como yo. Luchonas, que llegan y de verdad todavía les toca unas horas de trabajo. Las ves las veo y es una inspiración por ese espíritu y no se cansan, no se echan para atrás, no se derrotan, no se derrumban. Finalmente lo que inspira es la humanidad, ¿eh? O sea, lo humano de los humanos. Pues. Sí, no es el que sabe más ni el que más lana tenga, es esa capacidad de reinventarte, de poder, de tratar de ser mejor persona, siempre. Increíble. Moni, mil gracias por estar en Buena Banda. ¡Qué emoción! Gracias. Ya quería yo ser buena banda, ¿eh? No, ya me urgía sintiendo que fuera. mal. No, era ya me urgía. Quiero ser buena banda. Sí, qué padre. Esto fue Buena Banda. Este episodio fue presentado por Marías Gamesa. Nos escuchamos la próxima semana. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. La idea se gestó con Sara Herrera Landeros y la producción de video es de Miguel Montaño. La producción corre a cargo de Luisa Martínez y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos buenabanda.podcast@gmail.com.